Para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Andrés, soy mejor que ayer. Buenas noches también. Juan Pablo, vamos a empezar hablando de las duras críticas de Elon Musk al proyecto fiscal de Donald Trump. Así es, Andrés, quien era el asesor externo de la Casa Blanca, cabeza del Departamento de Eficiencia y amigo muy cercano del presidente estadounidense, ahora dice que las ideas de Donald Trump a nivel fiscal y financiero son repugnantes y que pueden traer a la primera economía del mundo una deuda aplastante e insostenible. A Elon Musk nadie le preguntó y aún así él decidió exponer su opinión en su red social X. Lo siento, pero ya no lo soporto. Este proyecto de ley de gastos del Congreso, enorme, escandaloso y desmesurado, es una abominación repugnante. Qué vergüenza deberían darles a quienes votaron a favor. Saben que hicieron mal, lo saben. Bien, son palabras contundentes que llegaron a la Casa Blanca y aquí está la respuesta. Mire, el presidente ya sabe cuál es la posición de Elon Musk sobre este proyecto de ley. No cambia la opinión del presidente. Este es un proyecto de ley grande y hermoso y él se apega a él. Bien, Musk habla del proyecto de ley fiscal de casi 900 páginas que combina recortes tributarios, restricciones sociales y medidas de seguridad fronteriza con un elemento que puede sacudir fuertemente a América Latina. La implementación de un impuesto del 3,5% sobre las remesas enviadas por inmigrantes sin ciudadanía o residencia permanente, algo que se discutió primeramente en la Cámara Baja del Congreso, que pues va a pasar también en la Cámara Alta o se espera que se discuta. También pretende eliminar subsidios a las energías renovables, crear exenciones fiscales para ingresos por propinas y préstamos automotrices e incrementar el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas. Con este plan que Trump impulsa en el Congreso, Elon Musk también dijo que el déficit fiscal se elevaría desde los 1,8 billones de dólares que Estados Unidos acumuló en 2024 hasta los 2,5 billones de dólares. Es decir, el gobierno estaría gastando mucho más dinero de lo que recauda debido a los planes de recortes de impuestos. Pero también la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es un ente técnico no partidista, prevé que este plan pueda añadir unos 3,8 billones de dólares a la ya elevada deuda nacional, haciendo que esta entonces aumente a más del 115% en relación con el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que es también uno de los pocos países que, aunque es una economía grande, su deuda está por encima del 100% de su PIB. Bien, Juan Pablo, vamos a hablar ahora de la OCDE, que reveló sus previsiones de crecimiento para la economía mundial de este año. Andrés, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos prevé que el PIB mundial se desacelere, desde el 3,3% que logró en 2024 hasta el 2,9% para 2025 y 2026, en gran parte como consecuencia de las medidas arancelarias tomadas por Estados Unidos. La organización advirtió que si persisten las tendencias actuales, como el aumento de las barreras comerciales, el endurecimiento de las condiciones financieras, el debilitamiento de la confianza de las empresas y los consumidores, y el aumento de la incertidumbre política, estos números podrían ser aún peores. El contexto es la considerable mayor incertidumbre en materia de política económica y comercial. Las condiciones financieras más restrictivas, la mejor confianza de empresas y consumidores y el impacto que esto tiene en la inversión y la actividad que estamos observando, lo que ha llevado a esta rebaja en nuestras perspectivas de crecimiento económico. Y todo ello, por supuesto, en el contexto de continuos desafíos y transformaciones estructurales. Ahora, hablando de América Latina, la OCDE movió sus previsiones a la baja para Colombia y Brasil, teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los principales destinos de sus exportaciones. Mientras tanto, la organización vio un panorama positivo para Argentina, en donde se estima que su PIB crecerá 5,2% este año, en parte por los mayores ingresos fiscales que espera tener el país, así como un entorno empresarial en mejora, según dice la OCDE. Un 5% también, más o menos, para tener una idea, es lo que crece normalmente o ha crecido en los últimos años China. Juan Pablo, hablando del impacto de los aranceles de Trump, cuéntenos cómo van las negociaciones en esta materia entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Andrés, mañana miércoles se espera que sigan en París las negociaciones del principal negociador comercial de la Unión Europea. Estamos hablando de Marko Sefcovic y su homólogo, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Hasta ahora se anticipa que el bloque europeo de los 27 países podría ceder para comprar más gas natural licuado y artículos de defensa de Estados Unidos y acceder a reducir los aranceles sobre los automóviles, pero no es probable que ceda ante los llamados para eliminar el impuesto al valor agregado, que es similar a ese impuesto a las ventas, o a abrir la Unión Europea a la carne de res estadounidense, que es algo que Trump ha dicho que espera que los europeos compren. A cambio de esto, Bruselas ha ofrecido a Washington un resultado de 0-0 en el que se eliminarían los aranceles de ambas partes para los bienes industriales, incluidos los automóviles, pero el mismo Trump ha descartado esto. La negociación avanza, aunque con un ambiente tenso, luego de que Trump dijera que los aranceles al acero y el aluminio pasarían del 25% al 50%, que también se espera que entre en vigor a partir de mañana. Y justamente hoy se conoció cuál fue la inflación de la eurozona en mayo. Así es, los 20 países que comparten el euro como moneda mostraron que la tasa de inflación anual cayó al 1,9% desde el 2,2% de abril, lo que despeja el camino para que el Banco Central Europeo pueda relajar su política monetaria y posiblemente recortar aún más sus tasas de interés. Justamente el BCE se reunirá este próximo jueves para tomar una decisión al respecto. Por ahora, los analistas esperan un recorte de 1/4 punto porcentual y que Lagarde, la presidenta justamente del Banco Central Europeo, indique que es posible al menos un recorte en reuniones futuras. Los precios más bajos de la energía también ayudaron a que los precios al consumidor en mayo se situaran por debajo del objetivo del 2% anual del Banco Central por primera vez desde septiembre. Entonces, un 1,9% anual fue la inflación para los 20 países de la eurozona, pero de forma detallada podemos destacar que Francia, Portugal, Italia y España tuvieron datos por debajo del 2% objetivo, que era el que estábamos hablando. Francia, incluso con una inflación por debajo del 1%, pues fue del 0,6% también anual. En cambio, Grecia y Austria acumularon una tasa mayor al 3% anual y Bélgica parece acercarse a ese dato, pues en mayo sus precios subieron un 2,8% interanual, como para tener un panorama de esta eurozona. Ahora, ¿cómo reaccionaron las bolsas europeas a este dato de inflación? Pues un dato de inflación por debajo del objetivo del Banco Central Europeo animó en su mayoría a los inversores en la bolsa de Frankfurt, en donde el DAX subió 0,6% y el París un 0,3%. En Madrid esta noticia no logró llevar el indicador IBEX 35 a terreno positivo y cerró en cambio con un 0,5% en rojo. Wall Street también cerró optimista, pero con ganancias que no superaron el 1% para el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq. Un escenario que en parte lo dio el resultado de las ofertas de empleo de Estados Unidos que aumentaron en abril. Esto muestra también un mercado laboral sólido en medio de la guerra comercial desatada por Donald Trump, que hasta el momento en términos de inflación a nivel laboral pues no se ha visto ese impacto, al menos en la superficie de los datos macroeconómicos. En nuestra región, Brasil subió 0,5% en bolsa y Argentina 0,8%. Allí, Buenos Aires acordó con el FMI revisar las metas que pide el prestamista internacional a finales de julio. México perdió 0,1%. Colombia cerró su bolsa de valores subiendo más del 2% y horas después el presidente colombiano anunció que decretará la consulta popular sobre la reforma laboral, un dato importante en tema justamente de empleo. Chile un 0,7% en bolsa y Perú 0,2% también en terreno positivo. Bien, Juan Pablo, muchas gracias por las noticias de la economía. Nos vemos ya en otra oportunidad. Con este recorrido financiero hacemos punto final. Así es, y a ustedes televidentes también gracias por sintonizarnos. Continúen con toda nuestra programación.